sobra decir porque está catalogada como una experta en enfermedad celíaca, ¿no? Al final el tiempo me da la razón. Gracias, Bea. Bueno, yo creo que este es el marco donde nosotros queríamos estar. Es decir, fijaros cómo es tremendamente complicado, ¿no? Tremendamente complicado catalogar a cada uno de los pacientes. Y bueno, y cada vez tenemos las herramientas para hacerlo, ¿no? Pero nosotros queríamos con esta mesa, en este punto, bueno, hablar de estas entidades para que tengamos todo el espectro. Es verdad que ahora le pedimos a Carolina Sousa, que es catedrática de la Universidad de Sevilla, que nos hablara de la línea de investigación actuales en enfermedad celíaca. Vamos a entrar ya en bueno, pues puramente celiaquía, todo esto y las mesas siguientes, pero sí que queríamos que este punto, y yo después me gustaría que yo no tener que preguntarle a mis colegas, sino que las preguntas salgan de ahí. Y bueno, cuando Carolina nos ilustre con su presentación, empezaremos con el debate. ¿Vale? Pero este era el punto donde nosotros queríamos estar, ¿no? La dificultad de llamar a las cosas por su nombre, porque, como bien ha explicado Beatriz, no tiene la misma repercusión, ¿no? En este punto, Carolina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ha venido acaba de llegar, como quien dice, de Estados Unidos y bueno, estamos muy contentos de tenerte aquí, cuando tú quieras. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo soy otra friki, pero estoy encantada de ser friki. Bueno, mi familia, mis hijos conocen la enfermedad celíaca igual de bien que yo, porque estamos todo el tiempo hablando del tema. O sea, friki. Y muy contenta de ser friki. Bueno, daros las gracias, pues, Víctor, por invitarme, que es cierto que hacía ya tiempo que habíamos hablado de esta reunión, antes de la pandemia. También, por supuesto, a la Asociación de Celíacos de Málaga, a la Junta de Andalucía y a la Diputación Provincial de Málaga. Bien, la propuesta que me hacía Víctor es hablar de las líneas de investigación actuales de enfermedad celíaca. Claro, aquí tengo que intentar ser un poco comedida, porque aquí me puedo yo llevar 2 horas sin ningún tipo de problema, hablando de la cantidad de líneas que hay de investigación celíaca y la cantidad de grupos brillantes que están trabajando en enfermedad celíaca. Bien, aquí tenéis, pues bueno, un poco el resumen en lo que me voy a centrar la charla. Primero, una breve definición de la enfermedad celíaca, que ya tanto la doctora Castillejo como la doctora Espín lo han definido perfectamente. Yo voy a matizar un poco algunos conceptos y después me voy a centrar en las líneas de investigación actuales que hay en diagnóstico, seguimiento y tratamiento. Yo sé que a los celíacos lo que más les gusta es la última, que es el tratamiento, pero a mí la que más me gusta es el seguimiento. Voy a intentar equiparar las 3 partes. Bien, como se ha definido aquí, la enfermedad celíaca, pues bueno, es una enteropatía inflamatoria de tipo sistémica que está mediada inmunológicamente en individuos, en principio, genéticamente predispuestos tras la ingesta de las proteínas del gluten. La pregunta aquí, que la de siempre, ¿qué es el gluten? Que ustedes lo sabéis igual o mejor que yo. El gluten es un conjunto de proteínas, muchas proteínas, que se unen entre ellas y hacen como una especie de malla. Cuando tú trabajas con él, estuvieras trabajando con chicle. De hecho, por eso es tan sumamente complicado quitarlo de los alimentos y por eso los alimentos sin gluten son mucho más caros, porque la industria tiene que hacer un esfuerzo en quitar ese chicle. Es verdad que ese chicle, cuando se le mete aire y cuando se le mete agua, hace así y se expande, y cuando le damos un bocado a un trozo de pan o a un donut, nos encanta. Es por eso, es por el gluten. El gluten está presente en el trigo, en la cebada, en el centeno, en la avena y en todos sus derivados. Y como he dicho, pues un conjunto de proteínas. Y ya que el vicepresidente de FASE me ha dado un poco de pie para el tema de la avena, quería comentar respecto a la avena, que no me puedo extender aquí porque tengo que hablar de muchos temas. La avena siempre ha sido un cereal que llevamos más de 10 años, más de una década, peleando con el tema de la avena. Si la avena es tóxica o no es tóxica. Unos que sí y otros que no. El tema de la avena, lo que pasaba con la avena es que todos los estudios se habían hecho con distintos tipos de avena. Y no os vayáis a creer que hay un tipo de avena. Hay cientos de avenas diferentes, cientos de trigos diferentes y cientos de cebadas diferentes. Entonces, nosotros lo que nos dimos cuenta en el estudio era que en cada uno de los estudios se habían utilizado distintas variedades de avena. Entonces, el estudio que nosotros realizamos fue coger determinadas variedades de avena y vimos
que algunas de las variedades eran tóxicas para los celíacos, otras eran intermedias y otras no eran tóxicas. Hicimos además estudios inmunológicos con enfermos celíacos, etcétera. Eso ha creado un debate tremendo, tanto en el foro de las asociaciones de celíaco en España, que sí es verdad que hemos tenido el apoyo desde España, pero en las asociaciones europeas hemos tenido ahí algún tipo de conflicto. Es verdad que la industria agroalimentaria, y ahora os lo confieso aquí, siempre nos han presionado para que le digamos cuáles son esas variedades que no son tóxicas, pero nunca se las hemos dicho, ni se las vamos a decir, porque esas variedades tienen que tener un control, porque es verdad que la avena puede tener contaminación cruzada. Y ahora la hemos secuenciado, y dentro de nada vamos a sacar el paper. Y ahí no hay ningún tipo de misterio, simplemente las variedades que son tóxicas tienen péptidos que son tóxicos para los celíacos y las variedades que no son tóxicas no tienen péptidos que no son tóxicos para los celíacos. Y es verdad que esa secuenciación nos ha llevado muchísimo dinero y unos pocos de años, pero ya casi la tenemos terminada. Bien, el gluten, ¿qué es lo que pasa? El gluten es un espesante y está en más del 80% de los productos manufacturados y es el ingrediente que más se utiliza después del azúcar. Y el gluten, como os he dicho, pues le da esa cohesividad, esa viscosidad y esa elasticidad a la masa de estos cereales. Produce, como ya hemos dicho aquí, una serie de síntomas gastrointestinales y extraintestinales. ¿Y por qué esta proteína? Yo siempre pongo la misma imagen y no paro de ponerla una y otra vez. ¿Por qué esta proteína hace tantísimo daño? Es la pregunta que tú te haces, ¿este antígeno o este asesino del que estaba hablando Beatriz Espín? El asesino realmente es esta proteína que estáis viendo aquí en pantalla. Esta es la gliadina. La gliadina es una de las proteínas del gluten, de las más conocidas, y resulta que estas proteínas son las únicas en la naturaleza que tienen un alto contenido en dos aminoácidos, la prolina y la glutamina. En la naturaleza no hay una proteína igual. ¿Qué sucede? Que ninguno de los que estamos aquí, no los celíacos, todos, los que tienen sensibilidad al gluten no celíacos, los que tienen otra patología, los que somos sanos, todos, ninguno de nosotros somos capaces de digerir esa proteína. Una pregunta que uno se puede hacer es, ¿por qué? La cultura del trigo es relativamente reciente y eso cualquier agrónomo no lo puede decir. Ninguno somos capaces de digerir esas proteínas. ¿Qué sucede? Cuando ingerimos gluten, se producen una serie de péptidos que son tóxicos y todo ello va a provocar un problema en el intestino de los celíacos, pero porque no se digieren esas proteínas del gluten. ¿De acuerdo? Los circulitos que veis en rojo y en verde, todos estos circulitos que veis de color rojo y verde, se me ha ido. Todos esos circulitos que veis en rojo y verde, a ver si voy para atrás, pues todos esos circulitos son los aminoácidos ricos en glutamina y en prolina. ¿De acuerdo? Bien, pues entramos en el asunto y es el tema de las nuevas líneas de investigación que se están llevando en enfermedad celíaca. Y vamos a empezar con el tema del diagnóstico. Vamos a ver. El diagnóstico de la enfermedad celíaca, como han estado ya aquí comentando en esta mesa, está bien establecido, ¿de acuerdo? Hay ya una serie de algoritmos y está perfectamente establecido. Pero hay un problema que ya se apuntaba en la primera mesa, en el que hay mucha gente que no está diagnosticada. Esas personas que no están diagnosticadas es por varias razones. Una de las razones es porque no consume gluten. Cuando se enteran que pueden ser celíacos, dejan inmediatamente de consumir gluten y entonces no se le puede diagnosticar la enfermedad. Después hay otro grupo de enfermos que no se sabe bien por qué, y creo que lo comentaba Víctor, tienen lesión histológica y son seronegativos. Y después está en el grupo de los más 1 que están ahí en medio y no se tiene claro si son celíacos o no celíacos. Entonces, una de las líneas de investigación que se está realizando en muchos grupos del mundo es utilizar distintas herramientas para diagnosticar a estos pacientes que no han consumido gluten y que están a dieta sin gluten. Y se han salido últimamente muchísimos papers de distintas universidades, pero cada uno te propone una herramienta distinta. Entonces, tú no sabes bien a qué acogerte. En base a estos antecedentes, una de las líneas de investigación que estamos nosotros llevando, en colaboración con Biomedal y en colaboración con una serie de hospitales que veis allí, el Hospital Clínico San Carlos, Mutua Tarrasa, Fundación Jiménez Díaz, etcétera, ha sido lo siguiente. Hemos cogido un grupo de pacientes que están todavía sin diagnosticar, pero que parece ser que pueden ser celíacos y que no toman gluten. No toman gluten. Entonces, lo que hemos hecho es coger todas esas herramientas que dicen que son válidas para diagnosticar a la gente que no ha consumido gluten y probarlas todas a la vez, para sacar de ahí una herramienta para utilizarla en la práctica clínica.
Uno de los problemas que tiene todos los papers que os he comentado es que le pegan un chute de un mes, entre 1 mes y 2 meses de gluten a estos pacientes. La mayoría de ellos es que no se lo toman, es que no se toman el gluten o se niegan a hacerlo. El protocolo que nosotros hemos establecido y que funciona, le damos 3 días de gluten, nada más. ¿De acuerdo? Y entonces, pues, estamos estableciendo todas esas herramientas y la idea es establecerlo en la práctica clínica, ¿vale? Porque aquí no se trata solamente de hacer investigación que nos satisface mucho a los investigadores, sino que eso tenga una repercusión tanto en la vida del celíaco como en los futuros diagnósticos de todas estas personas. Entonces, en diagnóstico es lo más importante que os tengo que contar, que es lo que se está haciendo. Estamos buscando todas las herramientas y las vamos a comparar una con las otras, ¿de acuerdo? Y estamos viendo linfograma intestinal, interleuquina, etcétera, etcétera. No me voy a extender para no cansaros. Bien, seguimos al siguiente paso, el seguimiento. Bueno, el seguimiento para mí yo creo que es una de las grandes batallas que llevamos luchando con ella más de una década. Bien sabéis que actualmente para el seguimiento pues se suele utilizar los cuestionarios dietéticos que se han demostrado ya que no son válidos, bien porque se producen olvidos, omisiones, etcétera. El cuestionario no funciona, ya se ha descrito en muchísimos papers. La serología, si bien es verdad, y es cierto que sirve para el diagnóstico, no sirve para el seguimiento. Es verdad que al principio, cuando tú diagnosticas a un celíaco, le miras la serología y sí es importante ver que la serología cae. O sea, que el celíaco ya se ha puesto a dieta sin gluten y esa serología cae. Pero una vez que la serología cae, esa herramienta ya no sirve para el seguimiento, no sirve. ¿Por qué? Porque el celíaco hace pequeñas transgresiones voluntarias o involuntarias, pero un celíaco no se toma 8 bollos de pan ni cuatro platos de pasta. Por lo menos esa es mi opinión, lo que estáis aquí me lo podéis decir, pero es así. Hace pequeñas transgresiones y los anticuerpos no sirven. La sintomatología pasa igual, ya se ha indicado aquí, hay muchos pacientes que son asintomáticos y tienen lesión histológica, y la biopsia intestinal, que es el gold estándar y muy apropiada para el diagnóstico, sobre todo en adultos, el problema es que no puede estar haciendo una biopsia para hacerle seguimiento al paciente, entre otras cosas, porque es una técnica costosa e invasiva. ¿De acuerdo? Entonces, una de las técnicas que hemos sacado nosotros es la famosa determinación de los péptidos inmunogénicos del gluten en orina y en heces. ¿Eso qué es? Pues esos son los péptidos que os comenté al principio, que no se degradaban. Entonces, nosotros hemos sacado 2 técnicas en colaboración con Biomedal y otro grupo de investigación, en donde medimos esos péptidos, bien por un ELISA clásico o bien por las famosas tiras inmunocromatográficas tan famosas que se han hecho ahora con el tema del COVID, que todos conocemos, y quién no utiliza una tira inmunocromatográfica en su casa para ver si tiene el COVID. ¿De acuerdo? Bueno, pues esas son las 2 técnicas que se utilizan para ver la presencia de los péptidos inmunogénicos del gluten en las heces y en la orina. Esta herramienta es genial, a mí me lo parece. A lo mejor no soy objetiva, porque es que es altamente sensible. Entonces, yo lo que mido no es una medida indirecta, sino lo que yo estoy viendo es la presencia de ese asesino, de ese antígeno, que es el gluten. ¿De acuerdo? Bien, con estas herramientas hemos realizado numerosos estudios, se han realizado alrededor de unos 30 estudios, no solamente nosotros, sino otros grupos de investigación independientes de nosotros. Algunos de los estudios, además, los hemos realizado con la doctora Espín y con Gemma Castillejo. Y se pueden sacar muchas conclusiones, pero para mí las 3 más importantes son las siguientes. La primera es que la no adherencia o las transgresiones en la dieta entre los celíacos oscila entre el 80 y el 69% aproximadamente. Evidentemente, los que menos transgreden son los niños, por razones obvias. Están los padres controlándolo detrás. Después, más del 50% de los pacientes con atrofia vellositaria referían ser adherente a la dieta mediante los cuestionarios. Y ya la última conclusión, que me parece además bastante importante, es que entre el 70 y el 75% de los celíacos con atrofia vellositaria son asintomáticos y además son seronegativos. ¿Vale? Yo creo que estas 3 ideas nos da un poco de visión global de lo que sucede. Bien, con todo esto, con todos estos estudios que se habían hecho, son más de 30 estudios, una de las cosas que nos preguntaban los clínicos es cómo utilizar esta herramienta. ¿Vale? Tú tienes una herramienta, pero ¿cuántas veces me tengo que hacer el gluten en la orina o en las veces? ¿Cuándo sí o cuándo no? Entonces, durante 4 años
Hemos estado realizando un estudio desde el año 2016 hasta el 2020, incluida en la época de pandemia, en la que hemos realizado el siguiente estudio. Esto se ha hecho en colaboración con la doctora Ángeles Pizarro y bueno, con otros colaboradores también del Hospital Universitario Virgen Macarena. Lo que hicimos fue lo siguiente. Cogimos un grupo de pacientes que llevaban más de 2 años a dieta sin gluten, celíacos que en teoría hacían bien la dieta sin gluten. Y le hicimos 4 visitas, una que era a la inclusión, otra a los 3 meses, otra a los 6 meses y otra a los 12 meses. 4 visitas, a la inclusión, 3, 6 y 12 meses. ¿Qué le medíamos en cada una de las visitas? Le medíamos los síntomas, la serología, veríamos el gluten en la orina, y ahora explico cómo, y después le hicimos una biopsia al principio del estudio y al final del estudio. O sea, que lo teníamos perfectamente todo controlado. Llegamos, me parece que fue, a 94 pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, no me voy aquí ahora a extender tampoco, pero os voy a decir las conclusiones más importantes que sacamos con este estudio. Pues fue la siguiente. Que ni la sintomatología ni la serología, como ya he dicho, ni los cuestionarios, le daban una correlación con las lesiones histológicas que tenían los pacientes. No había correlación. Si tú tenías una serología alta, pues no por ello era indicativo de que tenías atrofia velocitaria. Y con los cuestionarios pasaba exactamente igual y con los síntomas pasaba exactamente igual. Nosotros lo que hicimos es que vimos, y esto es muy, muy importante, a ver si me quedo con las 2 o 3 ideas al final, como dice Beatriz, que os quedéis, que el problema de los celíacos no es la cantidad de gluten que ingieren, es las transgresiones pequeñas que hacen constantemente. Como os digo, los celíacos no toman grandes cantidades de gluten con excepciones. Es verdad que hay gente que de vez en cuando se hace un homenaje, pero es verdad que son transgresiones muy pequeñas. Entonces, lo que vimos, que lo que tenía el intestino, lo que hacía que el intestino de los celíacos no estuviera bien, son esas pequeñas transgresiones. Y establecimos un algoritmo que es este que veis aquí. La propuesta que hacemos, y la hago aquí ahora, este es un paper que se va a enviar ya, es que se haga un seguimiento del paciente cada 6 meses, de tal manera que se le pidan 3 orinas, 3 durante una semana, y una de esas orinas tiene que ser del fin de semana, que es donde es más fácil meter la pata con el tema de la dieta sin gluten, porque, bueno, aquí los españoles somos todos muy sociables, nos encanta salir y comer fuera, que es donde se suele hacer más transgresiones. Cada 6 meses, 3 orinas, una semana. No sé, yo no lo sé, lo que me dirán los clínicos. Complicado no es muy fácil. ¿De acuerdo? Bien. De tal manera que, pero esto no es hacer el seguimiento una vez que lo diagnostica y al año. Yo creo que este seguimiento, el seguimiento del paciente celíaco, debe ser de por vida. Esa es mi opinión. Ya los clínicos que nos digan lo que piensan, que tienen más experiencia que yo. Bien, entonces, nosotros lo que determinamos es lo siguiente. Si en 2 visitas, por ejemplo, de los 6 meses y los 12 meses, no tiene la presencia de gluten en orina, no tienes lesión histológica. Pero si en 3 o más visitas de esas 9 orinas, 4 son positivas, es muy probable que tengas lesión histológica. ¿Vale? Ese es el algoritmo que hemos sacado con el seguimiento. Bien, y aquí lo dejo. En la propuesta de algoritmo que hacemos y en la propuesta... No, los GIS no es para hacer una medida puntual, a ver si lo cojo, a ver si está consumiendo gluten, no. Los GIS, la propuesta es para el seguimiento del paciente celíaco y además una técnica relativamente sencilla. Hay gente que prefiere las S, entonces en vez de coger 3 orinas, lo que se hace es que se cogen 2 muestras de S en una semana. Exactamente muy parecido a lo de la orina, ¿de acuerdo? Bien, continuando con todo el tema este de la orina y del gluten en la orina, en una colaboración que establecimos con el doctor Keitán Cosla en Stanford, una de las cosas que nos propusimos es ver cuál era la secuencia de esos péptidos en la orina, ¿de acuerdo? Claro, hasta ahora y hasta hace muy poco tiempo se decían los péptidos que son tóxicos para los celíacos son estos y salen una retahíla de péptidos que son tóxicos para los celíacos, pero nadie sabía realmente in vivo cuáles eran los péptidos que eran capaces de excretar los celíacos, no se sabía. Entonces un estudio que ha sido dirigido por él, por supuesto en Stanford, yo he sido una mera colaboradora, pues ellos han establecido un protocolo que ha tardado entre 4 y 5 años en establecerlo para ver esa secuencia de los péptidos en la orina. Entonces, eso daba una información brutal de cómo procesaban los celíacos los péptidos y qué es lo que nos encontrábamos en la orina. ¿Y cuáles fueron las
las conclusiones más importantes. Que todos excretamos péptidos del gluten y que esos péptidos que excretamos, seamos personas que no tenemos la enfermedad celíaca o seamos celíacos, todos esos péptidos tienen secuencias que son reconocidos por los linfocitos T. O sea, que aquí no nos engañemos, que los que no, en principio no somos celíacos, también excretamos péptidos que son capaces de ser reconocidos por los linfocitos T. Sí es verdad y es cierto que los péptidos del gluten de los pacientes con enfermedad celíaca y que no cumplen la dieta, porque los que cumplen la dieta no tienen péptidos de gluten en la orina, evidentemente, difieren cualitativa y cuantitativamente de los individuos que no son celíacos, en secuencias. Y que un paciente celíaco tiene hasta 5 veces más cantidad de péptido del gluten en orina que un paciente que no es celíaco. Y eso posiblemente sea por una alteración en la permeabilidad, que es otro tema que se está empezando a trabajar, y porque además metaboliza los péptidos de manera diferente. Si esa metabolización viene por la microbiota, es una cosa que se está ahora mismo estudiando. Pero es verdad que los péptidos, muchos de estos péptidos que excretan los celíacos tienen más secuencia que es reconocido por los linfocitos T que los que tiene de un paciente sano. Mirad, no me quiero extender aquí porque tengo que hablar del tratamiento, pero esto ha abierto una puerta impresionante. Impresionante. Ya sabemos eso de los refractarios, esos que dicen que hacen bien la dieta pero que no se curan. Muchos de esos refractarios es que no hacen bien la dieta. Va a abrir además una nueva visión sobre la permeabilidad intestinal, no solamente para celíaca, sino para otras enfermedades gastrointestinales, y ya se está investigando cómo esos péptidos se procesan, etcétera, etcétera. Bien, y pasamos al tratamiento. El tratamiento, os voy a traer las líneas, hay muchos tratamientos que se están probando, os voy a traer las más importantes basados en lo que se ha hablado en el último simposio de Celiac Disease en Columbia, que fue en abril, y el que se está celebrando esta semana en San Diego, que es la Semana de Enfermedades Digestivas en California. Bien, os voy a hablar de 5 tratamientos de una manera sencilla para que os llevéis por lo menos una visión global del tema. Bueno, el ataque del tratamiento de enfermedad celíaca, que es todo lo que un celíaco quiere tener, y yo lo entiendo, porque cuando uno se pone a dieta sin gluten, sabe lo difícil que es, porque tú te tienes que poner con el tratamiento cada vez que comes, al menos 3 veces al día, y después, claro, es verdad que por ahí se dice, no, hacer la dieta sin gluten es fácil. Claro, yo creo que la gente que dice esas cosas es porque no se ha puesto a dieta sin gluten. Porque os voy a contar una cosa, en mi grupo de investigación nos hemos puesto muchas veces a dieta sin gluten porque necesitábamos controles sanos, muchas veces. Y la que está aquí hablando ha metido alguna vez la pata, porque después por la orina lo hemos visto. Y digo, esto es imposible. Pues sí, cualquier cosa, un yogur con cereales, etcétera, etcétera, etcétera. Otra chica también que decía que había hecho bien la dieta, le salió gluten en la orina y resultaba que había probado la comida de su niño, que tenía gluten. Entonces, claro, tenemos ahí un chivato con la orina y con las heces que nos está dando mucha visión. Bien, entonces, a la hora del tratamiento de enfermedad celíaca hay muchas posibilidades. Bien, que hagamos que los péptidos que son tóxicos no lleguen al intestino y no dé una respuesta inmunitaria. También podemos hacer bajar el contenido de gluten de una manera significativa en los cereales y también pues, podemos modular la respuesta inmunológica, entre otros tratamientos. Entonces, voy a ello. Para no extenderme. Este es uno de ellos, este es el que yo le he llamado el tratamiento 1. El tratamiento 1, lo que se ha hecho, que es un trabajo que lo dirige el doctor Francisco Barro en el Consejo Superior de Investigación Científica. Entonces, lo que él ha hecho es, por una técnica un poquito compleja, lo que ha hecho es anular las gliadinas del trigo. Las ha ido anulando para que no se expresen. Entonces, yo creo que ha tratado de hacer una transgénica, es una planta que es un trigo transgénico, y ha tardado del orden 7 u 8 años, porque ha tenido que hacer cruces y es un trabajo laborioso, extenso y es un trabajo muy valiente, porque os digo que trabajar con planta es muy complejo. Bien, entonces ya ha desarrollado una línea, esa línea la hemos probado y lo que hemos hecho es coger un grupo de celíacos y le hemos dado 200 gramos de ese pan durante 3 días. Le hemos medido la respuesta inmunológica y la presencia de GIP en las heces. Entonces hemos visto que ya en las heces no hay gluten respecto a los placebos, al placebo que sí consumían gluten, y además hemos visto que no hay una respuesta inmunológica. Por lo tanto, hay una línea abierta que hay que hacer mucho más trabajo con una N mucho más alta,
pero aquí os muestro el tipo del pan que él ha hecho. Este que pone E82 es el pan transgénico y el estándar es el pan que nos tomamos los que en principio no somos celíacos. Si veis, y si yo os pregunto qué diferencia le veis, una de las cosas es el tamaño. Y después que este pan está menos esponjoso. Porque claro, aquí no se puede tener todo. Lo que no podemos hacer es quitarle el gluten y pretender que el pan sea igual que el que tiene gluten. Eso es totalmente imposible. Pero sí es un paso porque los celíacos después, bueno, algunos lloraron de felicidad. Decía que hacía no sé cuántos años que no se tomaba una rebanada de pan. Estos estudios, por supuesto, hay que seguir probándolos, hacer ensayos clínicos también con otros pacientes. Ya sabéis que los enfermos celíacos tienen distintos niveles de sensibilidad y estos estudios se están ampliando a otros pacientes. Esto es una. La segunda, como comentó Víctor, es la inhibición de la transglutaminasa. La inhibición de la transglutaminasa, ya sabéis que interviene en la desaminación de los péptidos del gluten y al desaminarlo, los péptidos del gluten se cargan negativamente y eso hace que el HLA los cargue bien y tenga todo una respuesta mediada a través de los linfocitos T. Bien, pues él lo que ha hecho es un estudio clínico con este producto que veis aquí, el ZED 1227, y ha hecho un estudio en 159 pacientes y le ha dado 3 dosis distintas, 10, 50 y 100 miligramos de este inhibidor de la transglutaminasa durante 6 semanas. Y le daba todos los días, durante una semana, a los celíacos una galleta con gluten, pero una galleta normal y corriente. No tuvo problema, de la gente que se metió. Eso con tomarse una galleta, pues algunos entraron en el ensayo clínico. Bien, entonces, lo que él ha visto es que realmente, en este ensayo, que es muy preliminar, que se atenúa el daño de la mucosa duodenal inducido por el gluten en comparación con los placebos, es decir, en comparación con aquellos individuos que no le habían dado el inhibidor de la transglutaminasa. La medición de por qué no produce daño intestinal lo vio por la altura de las vellosidades y la profundidad de las cristas. O sea, que es un estudio importante. Vio que no había mucha diferencia si se daba 50 y 100 y lo único que ha encontrado, que os voy a ser totalmente honesto, es que a algunos pacientes que se toman la transglutaminasa les haría un sarpullido en alguno de ellos. Entonces, ahora van a pasar a otra fase mucho más, con muchísimo más pacientes para ver si esos efectos secundarios que ha visto algunos pacientes son debidos a la transglutaminasa. Pero bueno, es un paso. Después, aquí no me voy a entretener, esto es un anticuerpo monoclonal que está humanizado, un anticuerpo monoclonal que se le puede dar a las personas celíacas, y esto es un producto que está aprobado por la FDA, ahora se están haciendo estudios clínicos en distintas partes del mundo, es un estudio liderado por el doctor Francisco León, que lo que hace es que se le da un inhibidor de una interleuquina 15 y se le da sobre todo a los pacientes que son refractarios tipo 2, siguen teniendo inflamación, aunque hace bien la dieta sin gluten, y parece también que se reduce la inflamación cuando se da este anticuerpo. Pero ya os digo, estos son para los refractarios tipo 2, un grupo muy especial de pacientes celíacos. Y aquí vienen las joyas de la corona y lo que yo creo que más le gusta a los pacientes celíacos. El tema famoso de las prolin endopeptidasa. Esas enzimas que si tú te las tomas, te digiere el gluten, ese gluten ya no es tóxico para los pacientes celíacos y nos da una respuesta inmune. Pues el ensayo más avanzado de todo es uno que se está haciendo en la Universidad de Stanford, con la empresa que se llama ImmunoJet, que lo está dirigiendo también Keitan Kosla, y lo que han hecho es una mezcla de 2 proteasas en un producto que se llama, con el nombre que está ahí, el IMGX003. Son 2 proteasas y esas 2 proteasas lo que hace, como veis aquí la imagen, es digerir los péptidos de gluten antes de que pasen al intestino. Como lo digieren, esos péptidos dejan de ser tóxicos, se quedan simplemente con 2 o 3 aminoácidos y ya no se produce la respuesta inmune en el paciente celíaco, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que han visto? Esto es una fotografía que la saqué durante la sesión y por eso están así, como la veis, un poco cutre, que la saqué durante la sesión, no me dio tiempo a sacar más imágenes. Mirad, os la explico brevemente. Lo que hacen es que ponen a 2 grupos de pacientes, uno con placebo y al otro grupo de pacientes le dan estas enzimas, ¿vale? Una determinada cantidad. Durante, creo que son 6 semanas. Y todos los días le dan 2 gramos de gluten, simplemente, y lo ponen su dieta sin gluten y 2 gramos de gluten todos los días durante 6 semanas. Entonces, ellos, ¿qué es lo que han medido? Que es la gráfica que veis ahí, roja y azul. Ellos lo que han visto que los pacientes placebo que no han tomado estas enzimas eliminan, como veis ahí en la barra roja de arriba,
los péptidos del gluten en la orina. En cambio, aquellos que le dan esta mezcla de enzimas ya no eliminan péptidos de gluten en la orina. Miden también el tema de la altura de las vellosidades, la profundidad de las cristas y la sintomatología. Y los resultados son muy prometedores. Yo creo que esto está ya para salir publicado, porque si lo han puesto es porque está aceptado. Entonces, yo creo que esto está ya para salir en Gastroenterology. Entonces, yo creo que este paso es muy importante y, como hablaba Víctor, como se ha hablado aquí, los pasos en la celíaca cada vez son más amplios. Y después, otro ensayo, en este ensayo sí no estamos nosotros implicados, que es el siguiente. Este es un ensayo que lo estamos haciendo con un grupo de investigación en Canadá y con el doctor Julio Bay en Argentina. Lo que estamos haciendo es coger otra enzima diferente. El grupo de Stanford cogía dos enzimas que son de bacterias, y nosotros lo que hemos hecho es coger una enzima que es de un hongo. Una enzima que además es nada más que una enzima y tiene la ventaja que además aguanta el pH del estómago, y se han hecho estudios clínicos, está aprobada por la FDA, igual que las anteriores, porque aquí, como las cosas no estén aprobadas por la FDA, no hay nada que hacer. Todas estas enzimas están ya aprobadas por la FDA como complemento alimenticio. O sea, que es que hay gente que por cuenta propia se lo toma. Entonces, en ese ensayo que hemos hecho nosotros con la enzima de los hongos, que ya está prácticamente terminado el ensayo y ahora empezamos a evaluarlo, lo que hemos hecho es coger dos grupos de pacientes. A unos no le damos la enzima y a otras sí le damos la enzima. El placebo versus el grupo de pacientes que le damos la enzima. Entonces, lo que se ha hecho es lo siguiente. Se les ha tenido 4 semanas recogiéndose 2 muestras de ese a la semana, durante 4 semanas. Y ahí hemos visto que muchos transgreden. A nosotros nos hacía falta también muchos transgreden, que es lo que nosotros queríamos, que transgredieran. Porque teníamos que probar la enzima. Nosotros necesitamos que transgredieran para probar la enzima. ¿Por qué lo hemos hecho así? Porque hay un efecto por ahí, que hay gente que dice que no está de acuerdo, que cuando una persona se mete en un ensayo clínico, cambia la forma de actuar. Y eso es verdad. Nosotros, en uno de los ensayos clínicos que hemos hecho en el Virgen del Rocío, junto con el Hospital Virgen Macarena, cuando veíamos los enfermos, a lo mejor la mitad de ellos tenían lesión histológica. Pues al cabo del año, la mitad ya no tenían lesión histológica. ¿Y eso por qué es? Porque han estado en un estudio clínico. Entonces, a estos pacientes que os estoy hablando, le hemos puesto 4 semanas simplemente a que se recojan las heces, para que se relaje. Yo muchas veces esto lo comparo con el tema, que no tiene que ver lo del Gran Hermano, ¿no? Que alguien entra en la casa y tiene allí cámara y primero se comporta de una manera que no es la normal, pero después se relaja. Y entonces ya empieza a salir la personalidad de la gente. Bueno, pues nosotros con este ensayo hemos hecho lo mismo. 4 semanas y efectivamente ya están relajados, porque ya algunos están transgrediendo. Las otras 4 semanas lo que hemos hecho es darle a un grupo no le hemos dado enzima, al otro grupo le hemos dado las enzimas y ahora estamos viendo sintomatología, calidad de vida, las GE, las heces, etcétera, etcétera. La idea un poco de este estudio es para que el paciente celíaco, además de hacer la dieta sin gluten, por lo menos de momento, pueda incorporar todas estas enzimas en su dieta para la tranquilidad de que en algún momento transgreda o salga fuera, o como bien habéis dicho aquí, en España somos de los mejores, si no el mejor, y no estoy haciendo ahora mismo que tenemos mejor controlada la enfermedad, por lo que yo veo, por lo que a los congresos que voy. Entonces, pues es una alternativa para esas transgresiones que se hacen y que tú no controlas, ¿de acuerdo? Y bueno, para terminar ya, que no me quiero extender, en colaboración con FASE y con muchos grupos de asociaciones de celíacos europeos, hemos estudiado la cerveza, un paper que está costando mucho sacar, pero vamos a tener ya un nuevo método porque la cerveza no se puede quedar a 20 partes por millón. La cerveza tiene que ir a 0,5 porque quedan ahí péptidos que a muchos celíacos no les sienta bien. Entonces vamos a sacar una técnica, gracias a todas las asociaciones, la europea como FASE, como española, para medir el tema de la cerveza. Y bueno, espero que se me haya medianamente entendido y ya he terminado. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a las 3 ponentes. Yo estoy realmente abrumado. Es vuestro momento. Yo no voy a preguntarles nada. Es vuestro momento. Aprovechad. Venga, manos arriba. Aquí, vamos. El micro, que es que el tiempo apremia. Aquí. Álvaro.
en primer lugar, enhorabuena porque, siendo vicepresidente de FACE y teniendo gran desconocimiento de la enfermedad celíaca, hacéis que lo difícil parezca fácil, con lo cual pues se nota que sois unos frikis de la enfermedad celíaca, No, porque lo vivís, ¿no? Como habéis dicho. Carolina, no le veo por ahí. Bien. Hola. Aquí. Buenas, Carolina, que no nos conocíamos. Buenas. La verdad que, aquí hablo yo, que me alegra ver en una presentación en la cual se dice que la avena contiene gluten y que hay algunas avenas que no la contienen, porque muchas veces se transmite otra información, ¿no? de que la avena no contiene gluten y que algunas sí. Es mejor, de momento, que hablemos, yo creo, al revés, que la avena contiene y que algunas no. Le quería preguntar a la segunda ponente, a la doctora Spies, si no me equivoco, porque ahora mismo a las asociaciones nos vienen pacientes que han sido diagnosticados de esa sensibilidad al gluten no celíaca, sin ser enfermos celíacos diagnosticados, incluso algún alérgico al gluten también. El tratamiento, entiendo que para todos los diagnósticos es la enfermedad sin gluten, estricta, de por vida, pero estas contaminaciones cruzadas que a nosotros nos afectan y que es nuestro gran caballo de batalla, ¿a los sensibles al gluten también les afecta? El gran problema de la sensibilidad al gluten no celíaca es que muchas veces no sabemos qué es. Ya lo he dicho, hay un grupo de pacientes que da la sensación de que pudieran ser unas características más cercanas a la celiaquía y probablemente el tipo de dieta que tiene que hacer es como el celíaco. Luego hay un grupo en el que se asemejan más a la alergia alimentaria, una alergia parece mecanismos no mediados por IgE, en los que las transgresiones a lo mejor pequeñas o mantenidas no originan lesión y no hay comorbilidad autoinmune y no hay descrita aumento de riesgo de desarrollo de problemas tumorales a largo plazo. Y la intensidad de los síntomas son síntomas molestos, pero no síntomas potencialmente graves. ¿Vale? Entonces, en ese tipo de pacientes, a lo mejor la contaminación cruzada, pues no, quizás no hay que ser tan estrictos. Todo depende de lo que valore uno de intensidad de sintomatología. Se lo diremos igualmente, porque claro. Y luego está el grupo de sensibles al gluten no celíaco, que parece que son síndromes de intestino irritable en los que hay un mal manejo de los hidratos de carbono que van en los cereales, los frutanos y demás, y que va parejo también a mal manejo con hidratos de carbono de otros alimentos. Y la sintomatología ahí va ligada a la cantidad que toman y que excede el umbral de los síntomas, ¿no? Entonces, ahí ser tan estrictos en cuanto a contaminación cruzada, pues tampoco parece que tenga mucho sentido. Entonces, yo creo que el problema es que no sabemos filiar a día de hoy exactamente qué tipo de sensibilidad al gluten no celíaca tiene cada persona. Y esto es, bueno, yo cada vez que hablo de la sensibilidad al gluten no celíaca me dicen, pero es que entonces es igual para todos, dieta sin gluten. Digo, no, el alérgico al trigo IgE mediado a lo mejor puede tomar cebada. A lo mejor hay un porcentaje que tolera la cebada y hay un porcentaje que es alérgico también al arroz. Entonces, la dieta sin gluten no le vale. Y pequeñas transgresiones le pueden originar una anafilaxia. Todas las trazas, todas las de esas, al dedillo no puede transgredir en nada. Lo comparas con el sensible al gluten no celíaco que tiene un problema de manejo de hidratos de carbono, pues es que la dieta no es la misma. Claro, es que cada vez son más los que se vienen a las asociaciones. De hecho, alguna asociación ya va añadiendo en su apellido Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten. Entonces, claro, a la hora de trasladarles esa información a estos pacientes, pues saber un poco lo que... Esto es como el chiste, ¿no? El café con leche, un cortado, una nube, un poquito de café, un poquito de café con leche para todos. Pues esto es lo mismo. Lo mismo. Lo que pasa es que luego en la realidad, pues claro, si tú puedes abrir el abanico y hay algunas personas que no tienen que ser tan estrictos en el pues bueno, y la repercusión que puede tener en la transgresión no es la misma para unos y para otros. Entonces no debería de ser café con leche para todos. Vale. Luego, yo es que soy muy de preguntar, no me quitéis el micrófono. Carolina, he visto que en los ensayos estos que hacéis no hacéis biopsias para comprobar el estado de...
Os fijáis en la detección de gluten en heces y orina y el ver cómo está el intestino. ¿Cómo? En los ensayos que hemos hecho de... Sí. Bueno, en este último... En el último, sí. En el último que te he explicado, del seguimiento. Hicimos una biopsia al inicio y otra biopsia al año, del seguimiento de los mismos pacientes. O sea, los pacientes fueron seguidos desde la inclusión en el estudio a los 6, a los 3, a los 6 y a los 12 meses. Vale. Entonces, pero sí lo teníamos que biopsiar porque entonces nosotros no podíamos sacar conclusiones, ya que estábamos trabajando con adultos y lo podíamos hacer. No podíamos entonces sacar conclusiones porque ¿cómo puedo entonces yo decir que hay una correlación entre los GIP y la lesión histológica si no biopsiaba? Entonces, que eso era fundamental, se biopsió a los pacientes. Vale, perfecto, pues nada más. ¿Alguna pregunta más? Ahí. Verónica y después. Sí, pero ya en el estudio de ELEAC ya habías demostrado, ¿no?, que había una correlación entre la presencia de péptidos inmunogénicos en con la lesión histológica. Es decir, que eso es conocimiento que se iba generando, ¿no? Ya se sabía que hay esa correlación y es mucho mayor que la correlación de los transglutaminasas con la lesión histológica. Verónica. Bueno, enhorabuena por la mesa y muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta a la doctora Castillejo. Yo soy compañera pediatra, pero aparte madre de una niña de 2 años recién diagnosticada. Y en base a los criterios diagnósticos de 2020, quería saber si es necesario que pase un tiempo determinado entre la primera y la segunda analítica para confirmar la positividad de los anticuerpos antiendometrio o no es necesario. No, no es necesario, no se puede hacer. Y de hecho, cuanto antes se haga, mejor. Porque ya sabes que muchas veces, aunque les dices a los pacientes que no quiten el gluten, es inevitable que te lleguen ya habiendo mirado cosas, habiendo comprado cosas al fin de semana. O sea que sí, cuanto antes mejor. Sí, buenos días, muchas gracias sobre todo. Y quería preguntarle a la doctora Sousa una cuestión, que cuando ha explicado en los estudios últimos el tema de la avena, se me ha ocurrido, me ha venido la idea preguntar, a lo mejor una pregunta un poco rara, pero si se ha contemplado en los últimos estudios también el hecho de la manipulación genética y los tipos y los cambios a lo largo de la historia del trigo. Y si eso es una parte también importante a tener en cuenta, si nos está afectando tanto a los celíacos como al resto de colectivos no celíacos. Y bueno, es una de las cosas que me llevo preguntando mucho tiempo, pero no sé a quién preguntarle. Gracias. Sí, efectivamente, los cruces del trigo, pues empezamos con los trigos diploides y los trigos que nosotros estamos utilizando ahora para la panificación y para la pasta son trigos hexaploides. Eso lo que ha hecho es que la carga genética de los trigos ha subido de una manera considerable. De hecho, ya se sabe el gluten de cuáles de los cromosomas vienen. Entonces, han sido cruces que son de tipo natural. Y esos cruces que han sido de tipo natural, pues bueno, lo que ha provocado de todas maneras es que siempre decimos que eso ha sido por los cruces que ha habido, pero es que la cultura del trigo es muy reciente. Si nos vamos a centralmente a nuestros antepasados, lo que se comía era carne, y la cultura del trigo es muy reciente y nuestro organismo no tiene las enzimas para degradarla. Las bacterias sí, los hongos también. Pero efectivamente, o sea, que es que desde siempre nunca hemos tenido capacidad de digerirlo. Y sí es verdad que con los cruces, como estás comentando, sí se ha ido aumentando esa carga genética en las distintas especies de trigo. Y como comenté, también es que cuando hablamos del trigo, es que hay cientos de variedades de trigo con contenidos de gluten diferentes. Y además, otra cosa que hemos visto es que dependiendo de las condiciones del suelo, las condiciones que tú tengas de abonos nitrogenados y de otra serie de cosas, cambia también el propio contenido en gluten. Por eso con lo de la avena somos tan estrictos y no decimos las avenas que se pueden consumir de momento, hasta que no haya una legislación en que la industria alimentaria controlen esa avena, bien sea por contaminación cruzada o bien para saber que no tienen péptidos tóxicos, porque la avena también tiene péptidos que son tóxicos, por secuenciación, vamos. Gracias, Carolina. Y la última pregunta. Incluso con el año, ¿no? También, que incluso cambia con la cosecha. Sí. De que no solamente es el suelo, en el mismo suelo, el mismo tal, según el año, si llueve más, si llueve menos. Exacto. Entonces, claro, nosotros nos planteamos... También va en contra de que sí que hay mucha teoría de esto, que si el trigo se ha manipulado, se ha hecho, pero es que cambia de año en año. Totalmente. Y después por eso nosotros nos planteamos el tema de no decir de qué variedades eran, porque veíamos que los contenidos de gluten, incluso lo que tú estás comentando, de un año a otro, la misma variedad cambiaba el contenido.
Entonces, como tú abrieras ese abanico, era un poco peligroso. Bueno, como es la última pregunta, voy a hacer 3. Una para cada. Primero, agradecer a la Diputación y a ti, Víctor, por la mesa tan espectacular, y porque la verdad que nos ha aportado cantidad de información. Mi primera pregunta es, con los diagnósticos estos nuevos que hay ahora, el 2022, en el que simplemente con la analítica va a ser suficiente, ¿qué porcentaje de falsos positivos se ha visto que pueden dar? Y si se puede extrapolar a la población adulta, que a veces también vemos que a los adultos a veces celíacos y no se le ha hecho biopsia, no se le ha hecho, no sé, a veces parece que no, como que no se le presta tanta atención, da la sensación. También quería preguntar qué relación se está viendo con la esofagitis eosinófila con respecto a la celiaquía, porque claro, a mí me está llamando la atención. Yo lo he descubierto también, nosotros lo hemos descubierto con mi hijo mayor, el pequeño es celíaco, y el mayor parece que estamos haciendo pruebas por una esofagitis eosinófila y que puede que tenga relación con la celiaquía. Y por última pregunta es, ¿qué tiempo queda real para que algunos de estos últimos avances estén en el mercado y la gente pueda ya usarlo? Porque claro, la publicación es una cosa, pero después viene una serie de pasos y más o menos ¿qué tiempo queda? Y muchas gracias. A ver, respecto a la primera pregunta del diagnóstico, si se utiliza un kit correcto, que ese es un primer problema, porque últimamente están muy de moda unos kits que sirven para hacer la sospecha diagnóstica, pero no están validados para hacer el diagnóstico según estos protocolos que se han utilizado unos kits concretos. Entonces, si se utiliza un laboratorio fiable con estos kits en concreto, el fallo prácticamente no existe, porque es igual de fiable que hacerlo con biopsia, ¿vale? Pero estamos en esas circunstancias. Y respecto a los adultos, el diagnóstico están empezando, de hecho hay un paper publicado el año pasado, en el que empiezan a hablar y empiezan a hacer también sus estudios para validar de si se podría hacer el diagnóstico sin biopsia. Más que en los adultos a veces hay cosas más complejas, las lesiones intestinales, por estudios que se han hecho, se ha visto que tardan más en curarse, entonces ellos hacen segunda biopsia también de control muchas veces al año o a los 2 años de haber empezado la dieta, entonces están en un paso un poco diferente, pero están empezando a planteárselo, sobre todo en casos, personas por debajo de 30 años, en los que la probabilidad de que haya otra enfermedad digestiva tipo cáncer o tal es muy improbable, entonces lo estaban planteando en protocolo en pacientes jóvenes. En cuanto a la esofagitis eosinofílica, al principio de todo, pues, cuando empezó el boom y empezaron a surgir pacientes con esofagitis eosinofílica, se pensaba que podría haber cierta relación entre celíaca y esofagitis eosinofílica, pero que a día de hoy parece que no es así, ¿eh? O sea, el hecho de tener una celiaquía no aumenta el riesgo de esofagitis eosinofílica, y son dos enfermedades que no tienen relación entre una y otra. Sí es verdad que hay pacientes que tienen las dos cosas, tienen la mala suerte de tener las dos entidades. Eso por una parte. Y luego por otra es que un niño que tenga una esofagitis eosinofílica, la esofagitis eosinofílica prácticamente en el 90% de los casos es una alergia a alimentos. Hay un porcentaje que no, pero prácticamente todos los triggers que detonan el que se inflame el esófago son alimentos. Y de todos ellos, el más frecuente la leche y el segundo más frecuente el trigo, o los cereales con gluten. De hecho, en un niño o un paciente que tenga una esofagitis eosinofílica, para tratar de buscar si están o no, qué alimentos están implicados, los primeros que se suelen quitar para ver si mejora o no la inflamación, pues son la leche y el gluten. Ya lo he puesto antes, ¿no? O sea, si uno detecta que efectivamente retirando el gluten mejora la esofagitis eosinofílica, pues su dieta tiene que ser prácticamente como la del celíaco. Entre otras cosas, una de las complicaciones que puede tener la esofagitis eosinofílica mal controlada, haciendo mal la dieta, es que produzca un esófago rígido o produzca una estenosis esofágica, y eso sí que es un problema importante. Y luego tiene la otra alternativa, y es que niños que a lo mejor tienen ya exclusión de muchos alimentos o que en realidad no pueden hacer bien la dieta, pues existe la opción de testar a ver si podemos controlar la inflamación, pues manteniendo el gluten en la dieta y haciendo algún tratamiento farmacológico, que eso es un porcentaje que efectivamente podemos realizar. Gracias, Bea. Carolina. Y en cuanto a la pregunta, a mí también me gustaría saberlo. Muy buena pregunta, pero no te la puedo contestar. Te puedo dar algunas pautas en positivo.
Primero que está aprobado por la FDA, porque estos ensayos no se han podido hacer hasta que no lo haya aprobado la FDA. Y todo el que trabaja con la FDA es una burocracia brutal. Entonces, están ya aprobados. Entonces, la siguiente fase es ensayo clínico fase 3. Entonces, ya para aumentar ya la N de pacientes, tienen también controladas las dosis también de lo que se tienen que tomar, porque otra de las cosas que van a hacer es mirar cuál es la dosis mínima que se tienen que tomar para poder eliminar todo ese gluten, para que no tenga que atiborrar al paciente encima. Entonces, la siguiente fase es la 3. Yo sé que están ahora con inversiones importantes, hay inversores, ahí hay una empresa implicada y desde el momento que hay una empresa implicada, creo que vamos por buen camino porque les interesa, que es la empresa de Immunojet. Entonces, pues, no lo sé, pero vamos por muy buen camino y los resultados, bajo mi punto de vista, o lo que han expuesto, son buenos, porque es que además han visto también lo que te decía antes, la altura de las la altura de vellosidades, profundidad de las cristas, o sea, que están haciendo un seguimiento. Bueno, es lo que te puedo decir. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a las tres, ha sido un auténtico honor formar parte de esta mesa y gracias a vosotros. Pérez.